La historia de Jonás es probablemente una de las narrativas bíblicas más conocidas, generalmente contada a niños en escuelas dominicales, con énfasis en el pez gigante que lo tragó. Pero esta familiaridad superficial ha ocultado las profundidades teológicas, psicológicas y éticas de una de las historias más complejas y perturbadoras del Antiguo Testamento. Esta no es una historia simple sobre obediencia versus desobediencia, aunque ciertamente incluye eso. Es una exploración profunda de nacionalismo, prejuicio, misericordia divina, ira profética, y las tensiones entre justicia y compasión. Jonás no es simplemente un profeta que desobedece y aprende su lección. Es un hombre atrapado entre su lealtad nacionalista a Israel y el llamado de Dios a extender misericordia al enemigo más odiado de Israel. Es un profeta que preferiría morir antes que ver a los ninivitas arrepentirse y ser perdonados. Es alguien que experimenta uno de los milagros más extraordinarios de toda la Escritura: ser tragado por un gran pez y vomitado vivo 3 días después, y sin embargo permanece fundamentalmente sin cambiar en su corazón. Lo que están a punto de descubrir es cómo la historia de Jonás no es tanto sobre un pez, sino sobre la naturaleza de Dios, cómo desafía el particularismo étnico y religioso, revelando que la compasión divina se extiende incluso a los enemigos brutales de Israel, cómo Jonás representa la peor versión del profetismo donde el orgullo nacional supera la obediencia a Dios, y por qué esta historia termina con una pregunta incómoda y sin respuesta que nos obliga a examinar nuestros propios prejuicios, nuestra propia resistencia a la misericordia de Dios hacia aquellos que consideramos indignos. Esta es la historia completa de Jonás, que los sermones raramente cuentan, del profeta cobarde que huyó de Dios, fue perseguido implacablemente por la gracia divina, cumplió a regañadientes su misión, y luego se sentó furioso deseando la destrucción de 120,000 personas que Dios había decidido perdonar. El libro de Jonás comienza abruptamente. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esta introducción proporciona contexto mínimo. Jonás es identificado como hijo de Amitai, y hay una referencia adicional a él en Segunda de Reyes, capítulo 14, donde un profeta llamado Jonás, hijo de Amitai de Gat-Hefer, profetizó durante el reinado de Jeroboam II de Israel en el siglo VIII a.C. Si es el mismo Jonás, y la mayoría de los estudiosos asumen que lo es, entonces era un profeta nacionalista que había profetizado la expansión territorial de Israel bajo Jeroboam II, una profecía que se cumplió cuando Israel recuperó territorios que habían sido perdidos. Este trasfondo es crucial para entender la resistencia de Jonás. Era un profeta patriótico que había predicho la prosperidad de su nación. Ahora Dios lo estaba enviando a Nínive, la capital del imperio asirio, el enemigo más temido y odiado de Israel. Asiria era conocida en todo el antiguo Cercano Oriente por su brutalidad militar sin paralelo. Sus inscripciones reales se jactaban de las atrocidades que infligían a pueblos conquistados: empalamiento, desollamiento vivo, decapitaciones masivas, deportaciones forzadas. Las ciudades asirias decoraban sus muros con relieves, mostrando montañas de cabezas cortadas, prisioneros siendo torturados, ciudades siendo destruidas. Esta no era propaganda exagerada, sino descripción precisa de política asiria, diseñada para aterrorizar a potenciales rebeldes mediante la sumisión. Para Israel, Asiria representaba una amenaza existencial. Dentro de décadas después del tiempo de Jonás, Asiria conquistaría el reino del norte de Israel. Destruiría su capital Samaria, deportaría a la población y efectivamente terminaría la existencia del Reino del Norte como entidad independiente. Cuando Dios ordenó a Jonás ir a Nínive y pregonar contra ella, esencialmente le estaba ordenando entrar en el corazón del imperio que eventualmente destruiría su nación y pronunciar juicio profético. Pero la misión de Jonás no era simplemente pronunciar juicio. El patrón del profetismo del Antiguo Testamento muestra que cuando Dios envía profetas a advertir de juicio, implícitamente está ofreciendo oportunidad de arrepentimiento. Si Dios simplemente quisiera destruir a Nínive, podría hacerlo sin advertencia. Enviar un profeta sugiere que hay posibilidad de misericordia si hay arrepentimiento. Jonás entendía esto, como su queja posterior dejaría claro. Sabía que Dios es Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y Jonás no quería que los ninivitas recibieran misericordia. Quería que fueran destruidos. Entonces Jonás huyó. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis era probablemente la moderna España, en el extremo occidental del mundo mediterráneo conocido, tan lejos de Nínive hacia el este como era posible viajar por mar. La frase «huir de la presencia de Jehová» es teológicamente interesante.
Jonás era profeta. Sabía que Dios era omnipresente, que no podía literalmente escapar de la presencia divina. El Salmo 139, que probablemente era conocido en el tiempo de Jonás, declara: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Sin embargo, Jonás intentó huir de la presencia de Yahvé en el sentido de escapar de su vocación profética, de salir del territorio donde se esperaba que funcionara como vocero de Dios. Jonás descendió a Jope, el puerto principal de Israel en el Mediterráneo, y encontró un barco que iba a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El detalle de que pagó su pasaje sugiere que tenía recursos financieros, que no era un profeta pobre. También sugiere determinación. Estaba dispuesto a gastar dinero significativo para escapar de su misión. El texto repite 2 veces en 2 versículos que estaba huyendo de la presencia de Jehová, enfatizando el alcance de su rebelión. Pero Dios no permitiría que Jonás escapara tan fácilmente. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esta tormenta no fue meteorología natural, sino intervención divina directa. El viento era tan severo que marineros experimentados, hombres acostumbrados a tormentas mediterráneas, temían que el barco se rompiera y se hundiera. La respuesta de los marineros revela su trasfondo pagano politeísta. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Cada marinero invocaba a su propia deidad patronal, asumiendo que algún dios estaba enojado y necesitaba ser apaciguado. También echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos, arrojando carga por la borda para hacer el barco más ligero y más estable, una práctica estándar de marineros en crisis intentando prevenir hundimiento. Mientras tanto, Jonás, el profeta que había huido de Dios, había bajado al interior de la nave y se había acostado y estaba profundamente dormido. Esta imagen es casi cómica en su ironía. Mientras los marineros paganos corrían frenéticamente invocando a sus dioses e intentando salvar el barco, el profeta de Yahvé estaba dormido en la bodega, completamente inconsciente de la crisis que su desobediencia había causado. Su sueño profundo sugiere agotamiento emocional, posiblemente resultado del estrés de rebelarse contra Dios, o quizás simplemente escape psicológico de la realidad de su situación. El capitán del barco lo encontró y lo despertó. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. La ironía es mordaz. Un capitán pagano estaba instruyendo al profeta hebreo a orar. El pagano tenía más sentido espiritual en ese momento que el profeta. Esta inversión de expectativas es uno de los temas recurrentes del libro de Jonás. Los paganos frecuentemente muestran más piedad, más respuesta a Dios, más compasión que el profeta hebreo. Cuando la oración no calmó la tormenta, los marineros decidieron echar suertes para determinar quién era responsable de la calamidad. Y dijeron cada uno a su compañero: «Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal». Echar suertes era una práctica común de adivinación en el mundo antiguo, usada para discernir voluntad divina o identificar culpabilidad. En este caso funcionó. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Los marineros entonces confrontaron a Jonás con una serie de preguntas. Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Estas preguntas buscaban establecer identidad y razón para la calamidad. La respuesta de Jonás fue directa. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esta confesión es irónica. Jonás afirma temer a Yahvé, el Dios que hizo el mar, mientras está huyendo de ese mismo Dios en un barco sobre el mar que Dios creó. Su declaración teológica contradecía sus acciones. Cuando los marineros preguntaron qué había hecho para causar tal calamidad, Jonás les informó que huía de la presencia de Jehová. Los marineros estaban aterrorizados. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: «¿Por qué has hecho esto?». Comprendieron que Jonás había ofendido gravemente a una deidad poderosa, el Dios que controla el mar mismo, y ahora todos estaban en peligro por su rebelión. Desesperados, preguntaron a Jonás: «¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?». La tormenta estaba empeorando, porque el mar se iba embraveciendo más y más. La respuesta de Jonás fue sorprendente: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros».
Jonás estaba dispuesto a morir en lugar de ir a Nínive. Prefería ser arrojado al mar tempestuoso, enfrentando ahogamiento casi seguro, que cumplir la misión que Dios le había dado. Esta disposición a morir en lugar de obedecer revela la profundidad de la resistencia de Jonás. No era simplemente miedo personal o cobardía lo que lo motivaba. Era convicción ideológica tan fuerte que prefería la muerte a ver a los ninivitas recibir oportunidad de arrepentimiento. Su nacionalismo y su odio hacia Asiria eran más fuertes que su instinto de supervivencia. Los marineros, sin embargo, mostraron más compasión que el profeta, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Intentaron remar de vuelta a la costa, arriesgando sus propias vidas para salvar a este extraño hebreo que había causado su crisis. Solo cuando todos los esfuerzos fallaron y quedó claro que todos morirían si Jonás permanecía a bordo, finalmente cedieron. Pero antes de arrojar a Jonás al mar, oraron. «Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido». Esta oración es notable. Marineros paganos estaban orando a Yahvé, el Dios de Israel, reconociendo su soberanía, pidiendo no ser considerados culpables de asesinato, reconociendo que todo era parte del plan divino. Mostraron más piedad que el profeta cuyo Dios estaban invocando. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Inmediatamente la tormenta cesó, confirmando que Jonás había sido la causa. La respuesta de los marineros fue adoración, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Paganos que habían adorado a múltiples dioses ahora reconocían a Yahvé. El profeta desobediente inadvertidamente había provocado conversión gentil. Los que Jonás consideraba indignos de misericordia divina habían experimentado el poder de Dios y respondido con adoración. Mientras tanto, Jonás se hundía en el Mediterráneo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La palabra hebrea es simplemente dag gadol, pez grande, no específicamente ballena. El texto no identifica la especie, solo que era lo suficientemente grande para tragar a un hombre entero. Intentos de racionalizar esto como un evento natural, identificando especies de tiburones o ballenas que podrían tragar humanos, pierden el punto. Esto es milagro, intervención sobrenatural. Dios preparó o dispuso este pez específicamente para este propósito. Desde el vientre del pez, Jonás oró. Su oración, registrada en el capítulo 2, es un salmo de lamento y acción de gracias que usa lenguaje y temas de los salmos bíblicos. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás describe su experiencia en el mar usando imaginería de muerte y Seol, el reino de los muertos. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Esta es descripción vívida de ahogamiento, de ser abrumado por agua, de descender hacia la muerte. Yo dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Incluso en desesperación, Jonás expresó esperanza de ver nuevamente el templo, de ser restaurado a la presencia de Dios. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Esta imaginería de descender a las profundidades, de la tierra cerrándose sobre él, evoca descenso al Seol, a la muerte misma. Pero entonces viene el punto de inflexión. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Dios había intervenido en el último momento, rescatando a Jonás de la muerte. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En su extremidad, Jonás finalmente se volvió a Dios en oración genuina. La oración termina con acción de gracias y compromiso. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás reconoció que su liberación vino de Dios, que la salvación pertenece solo a Yahvé. Aparentemente se comprometió a cumplir su misión. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Después de 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Jonás fue expulsado en la costa. El detalle de 3 días y 3 noches resonaría siglos después cuando Jesús lo citara como presagio de su propia muerte y resurrección.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás experimentó una especie de muerte y resurrección, descendiendo a las profundidades y siendo restaurado a la vida. Ahora viene el segundo llamado. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios le estaba dando otra oportunidad. A pesar de la desobediencia flagrante de Jonás, a pesar de su huida, Dios lo estaba recomisionando para la misma misión. Esta vez Jonás obedeció. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Pero el texto no indica cambio de corazón, solo conformidad externa. Jonás fue porque había aprendido que no podía escapar, no porque quisiera que los ninivitas se arrepintieran. El texto describe a Nínive como ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Esta descripción probablemente se refiere al área metropolitana completa de Nínive, no solo la ciudad propiamente dicha. Las excavaciones arqueológicas han revelado que Nínive tenía aproximadamente 3 millas de diámetro, lo que podría ser atravesado en mucho menos de 3 días. Pero el área metropolitana más amplia, incluyendo ciudades satélites y suburbios, era mucho más grande. Jonás entró en la ciudad y proclamó: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Este mensaje era notable por su brevedad y su falta de condiciones explícitas. No dijo: arrepentíos o seréis destruidos. Simplemente declaró juicio inminente. Solo 5 palabras en hebreo. Od arbaim, yom venimbe ne paket. Literalmente. Todavía 40 días y Nínive será derrocada. Jonás comunicó el mínimo requerido, aparentemente esperando que los ninivitas ignoraran la advertencia y fueran destruidos como merecían. Pero entonces ocurrió algo extraordinario e inesperado. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. La respuesta fue inmediata, completa y sincera. No solo algunas personas, sino toda la ciudad, desde los más poderosos hasta los más humildes, creyeron la advertencia y respondieron con arrepentimiento. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, tela áspera de pelo de cabra usada como señal de luto y arrepentimiento, y buscaron misericordia de Dios. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey mismo participó en el arrepentimiento público, quitándose sus vestiduras reales y vistiéndose en cilicio, sentándose en cenizas como suplicante humilde. Luego emitió un decreto formal. Por mandato del rey y de sus grandes se publica y dice en Nínive, por decreto: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Este decreto era comprensivo. No solo los humanos, sino incluso los animales debían ayunar y vestirse de cilicio. Aunque esto puede parecer extraño a sensibilidades modernas, era consistente con prácticas del antiguo cercano Oriente, donde se entendía que los animales participaban en el destino de sus dueños. El decreto también especificaba arrepentimiento moral genuino. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. No era solo ritual externo, sino cambio interno de comportamiento violento e injusto. El rey expresó esperanza. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Esta frase, ¿quién sabe?, es significativa. El rey no asumió que el arrepentimiento garantizaba perdón. Reconoció que estaban a merced de Dios, que solo Dios podía decidir mostrar misericordia. Pero valía la pena intentarlo. Y Dios respondió. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios vio su arrepentimiento genuino y decidió no destruir la ciudad. Esto es consistente con el patrón profético del Antiguo Testamento. Jeremías 18 registra a Dios declarando: En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles.